profesor Severo, secretario regional, compañeros secretarios provinciales, compañeros secretarios de las diferentes bases, maestros presentes. Me toca como secretaria provincial de Chiclayo, ponente Angélica. La ponente viene a posicionar que es magisterial. En el radio de ocasiones les va a leer la hoja de vida. Es Luis. Compañero. Profesor Enrique. Colegas, muy buenas noches. En este momento, el SUTE Provincial Lambayeque, en coordinación con el SUTE Provincial Chiclayo, Ferreñafe y el SUTE Lambayeque, damos la bienvenida a la maestra Angélica Deza Sánchez. Es una maestra que tiene estudios de doctorado. También ha concluido un coach ontológico. La maestra es magíster en educación con mención en acreditación y evaluación de la calidad educativa. Es magíster en ingeniería ambiental y seguridad industrial con estudios concluidos. Ostenta una segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico. Es una docente invitada de la Universidad Pedro Ruiz Gallo Lambayeque en el programa LIM. La maestra es docente y ponente capacitadora de la rama magisterial. Se ha desempeñado como directora de UGEL, asimismo, directora y subdirectora de institución educativa. Ostenta 30 años de experiencia. Asimismo, está en la 6ª escala magisterial. Es licenciada de las Fuerzas Armadas en enfermería técnica. Es un honor tener que escuchar a ella esta ponencia y el SUTE regional Lambayeque, en coordinación con los SUTE provinciales, le damos la bienvenida, maestra. Gracias. Muy buenas tardes, maestros. Bienvenidos a esta tarde de encuentro con este hermoso tema, que es un tema que aún nos preocupa a todos los maestros. ¿Por qué les digo eso? Porque es un tema que muy poco se nos capacita, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido capacitados en diversos temas, pero lo que corresponde a evaluación, a instrumentos de evaluación, a cómo validar un instrumento de evaluación, aún todavía tenemos ciertas dificultades, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver justamente este tema muy importante, que es el tema de los instrumentos de evaluación y cómo validar los instrumentos de evaluación. Ahorita nosotros ingresamos a una nueva etapa escolar, ¿verdad? Hemos tenido 2 años de virtualidad y vamos a ingresar en un trabajo de semipresencialidad o presencialidad. Y en algunos casos, de repente, de virtualidad. Y en esos momentos de evaluación diagnóstica es que también tenemos que utilizar instrumentos. En el proceso de evaluación formativa, nosotros el año pasado, los años anteriores, nos hemos acostumbrado a utilizar únicamente lista de cotejos. Entonces vamos a ver también el día de hoy cómo es que podemos trabajar nosotros con rúbrica, que es un instrumento mucho más completo para ese trabajo. Bien, yo quisiera compartir con ustedes antes, para poder conectarnos a este evento, un vídeo que va a ir después adjunto al PPT, que les voy a alcanzar, que les voy a compartir. Pero quisiera que miremos esto y que miremos y que cambiemos de esta manera nuestra mirada de ver ahora la educación. Este don de servicio que tengamos nosotros y poder mirar más allá de lo que se nos pide
y de lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces voy a compartir con ustedes un videito. Año 2002, yo iba en grado 11, yo entré a estudiar al colegio con mentiras. Tocaba pagar mensualidades y yo no lo tenía, pero yo me gané la beca. Yo empecé a estudiar grado 11, becado. Me cayó bien mi profesor de matemáticas hasta una noche, porque yo estudié grado 11 en el nocturno. ¿Sí se puede Una noche que escuchar? llegó al salón de clases y ¿Me dijo, confirman? "Mañana todos deben traer un producto de la canasta Sí, familiar". profesora, normal. Ya, gracias. No los traiga, se jodió conmigo en matemáticas. Yo dije, ¿cómo es posible que un profesor quiera venderme la materia? Puto, yo era el mejor alumno de mi salón de clases. En mi casa no había nada, yo no tenía cómo llevar ni siquiera media libra de arroz al colegio. Y yo era bien vago, no me gustaba trabajar ni nada. Yo siempre inventaba un pretexto para no trabajar en la zapatería. Arreglábamos zapatos, Fito, en Envigado. Entonces al día siguiente madrugué a trabajar. A ver si sacaba algo para llevar al colegio, pero yo estaba muy enojado con mi profesor Samuel de matemáticas. Pero al día siguiente en esa zapatería llegan las 6 de la tarde y no había nada para llevar, nada. Y yo dije, "Uy, no, yo no voy a ir a estudiar, me da pena", pero a final de cuentas dije, no, si no voy a estudiar me toca trabajar otras 2 horas en la zapatería, mejor me voy a ir a estudiar. Y me fui para el colegio. Ese día me senté de último, porque normalmente por pequeñito yo siempre me sentaba adelante. Me senté por allá en un rincón donde no me vieran. Y a última hora de clase, Fito, llegó el profesor de matemáticas con un canasto así grandote. Se sentó y lo puso así al pie del tablero y empezó a recibir el mercado. Cada alumno iba y le llevaba parte de un mercado y él le ponía su calificación. Uy, yo enojadísimo. Yo estaba muy bravo porque no me parecía justo que yo fuese a perder matemáticas porque no tenían por lo menos un plátano maduro para llevar al colegio. Cuando ya no faltaba más nadie por entregar las cosas, yo me voy a llamar delante de todo el mundo y yo no me la... Entonces yo fui hasta donde él y me le acerqué. Y le dije, profe, la verdad, en mi casa no hay ni para nosotros, pero si quiere, yo le ayudo a cargar el canasto. Y me dijo, claro, huevón, esto es para usted. Pito no se imagina, Pito. No se imagina la alegría mía porque pasábamos muchas necesidades, muchísimas, muchísimas. Estábamos recién llegados a Envigado, mis hermanos tenían menos de un año de haber llegado a Antioquia y yo tenía apenas unos mesecitos. Y mi profesor de matemáticas, sin yo haberle contado a alguien las necesidades que estábamos pasando, porque a uno de muchachos le da pena contarle a los demás compañeros que uno está pasando hambres en la casa. Él, sin yo haberle contado a nadie, vio en mí la necesidad. Yo lo he contado una y otra vez, Pito, él vio mi cara de hambre. Él vio mi cara de hambre, Pito, pues me cambió la vida. Me fui con ese canasto, Pito, todo feliz por mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis hermanos, Pito, habían cerrado la zapatería sin un solo peso, resignados a que nos íbamos a acostar otra vez esa noche sin comer nada. Y Samuel me cambió la vida. Yo dije, yo quiero ser como mi profesor de matemáticas. Yo quiero ser así. Y hoy le hago honor a mi profesor, que ya no está en este mundo, pero hoy le hago honor a ese gran hombre, el mejor profesor del mundo, que en su corazón, con sus buenas acciones, cambia vidas. Y es mi ejemplo, es un gran ejemplo para mí. Lo primero que nos tuvimos que comer fue el pollo, la carne, porque no teníamos nevera, Pito. No había nevera, eso se iba a dañar la comida. Y entonces mi mamá nos preparó una comida muy rica. Pero definitivamente hay personas en esta vida que merecen la vida eterna, hermano. Gracias, profe Samuel. Y si usted tiene un profesor así como el mío, y si está vivo, dígaselo, escríbale, vaya, agarre el WhatsApp, busque el número,
Agradézcale por todo lo bonito que hacen los maestros por uno. Gracias. Samuel era un profesor que llegaba al salón de clases y enseñaba de una forma exquisita, espectacular. Samuel, casi todo lo que yo aprendí de cálculo diferencial, lo aprendí en un colegio nocturno, donde normalmente uno aprende menos. Pero el profesor era tan exquisito en su aprendizaje que ese señor llegaba y lo que explicaba uno lo entendía y yo vivía maravillado con las enseñanzas de él. Recuerdo que cuando llegó fin de año, él mandó un taller de 400 ejercicios de límites y derivadas. 400 ejercicios. Y la gente, los compañeros míos no sabían solucionar nada de eso, nada de eso. Entonces, los muchachos sabían que yo sí sabía matemáticas. Es que, señor, ¿cuánto me cobras por hacerme el taller de matemáticas? Y yo, bueno, le cobro tanto. Y listo, me pagaba un poquito por hacer el taller de matemáticas. Y otras compañeritas, yo quiero aprender cuánto me cobra por enseñarme. Y Pito, ahí empecé a enseñar matemáticas, gracias al taller de 400 derivadas de Samuel. Con los años yo entré a la universidad a estudiar ingeniería matemática y mis hermanos estaban estudiando en el mismo colegio donde yo me gradué y el profesor de matemáticas de ellos también era Samuel. Y entonces Samuel llega y me dice, vení, Ivani, te voy a contar algo. Y yo, profe, cuénteme, te voy a contar un secreto. Y yo, dígame, profe, ¿te acordás de ese taller de límites y derivadas cuando vos estudiabas acá? Y yo, sí, profesor, yo me acuerdo. ¿Te acordás que eran muchos ejercicios? Y yo, sí, profesor. Ah, bueno, yo lo mandé. Oh, ¿cómo así, profe? Yo sabía que todos los huevones no iban a solucionar eso y que te iban a mandar a hacerlos para que vos lo solucionaras, les dijo. Y yo, ¿en serio, profe? Claro, huevón, yo necesitaba que usted tuviera recursos para que no pasara más necesidades en la vida. Y yo, ay, profe, muchas gracias. Y yo soy profesor de matemáticas, por eso. Me encantó enseñar, me encantó que la gente me entendía, me encantó que yo entendía tan fácil las matemáticas que podía mostrárselas a las demás personas. Y aparte de solucionar talleres, muchas compañeritas se sentaban a aprender conmigo y a ganar matemáticas. Pero ese profesor cambió mi vida. Y hoy le hago honra y honor a un gran maestro como mi profesor Samuel. Lo llevo en el corazón, lo llevo en el alma. Y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de encontrarnos en la vida con maestros tan grandes como él, Pito. De verdad que sí. Qué bonita, ¿verdad? Me gustaría poder escuchar a dos maestros para que compartan conmigo o compartan con todos los que estamos en esta sala qué les ha hecho sentir al observar este video. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos como maestros, además de enseñar, además de impartir conocimientos, de acompañar, de guiar, de mediar los aprendizajes con nuestros estudiantes? Me gustaría, por favor, que puedan interactuar, que Buenas puedan... tardes. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente el video muy conmovedor, arranca algunas lágrimas, pero nos hace entender que no solamente es preocuparnos por la enseñanza, sino también por la vida misma de cada uno de nuestros estudiantes, de dar ese ejemplo que al final va a ser para su vida y para que salgan adelante, de dar esa ayuda para que haya un cambio significativo en sus vidas y logren metas, ¿no? Es muy, muy bonito el video que ha compartido. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestra Mariela,
por su participación y por las palabras que dice, ¿no? No solamente es enseñar, es mirar más allá. Nosotros sabemos, me gustaría poder iniciar este encuentro con ustedes, maestros, con este video, porque estamos empezando una nueva etapa. Estamos hablando de una nueva pedagogía de educación híbrida, pero nosotros tenemos mucho más allá que una nueva misión. Podrán venir miles de reformas, mis queridos maestros, podrán venir miles de instrumentos, nos podrán capacitar de miles de formas, pero lo que tiene que cambiar es nuestra manera de enseñar. Nuestra manera de enseñar. Un minutito que se me va la energía aquí. Disculpen. Sí, lo que tenemos que cambiar es eso, ¿verdad? Él decía unas frases muy bonitas. Los maestros podemos cambiar vidas. Este maestro miró más allá, ¿no? Sin que el estudiante le contara, miró más allá de sus necesidades de este estudiante. ¿Cuántos de nuestros estudiantes van a llegar rotos por fuera y por dentro, con todo lo que hemos tenido que vivir durante la pandemia? Sabemos que la violencia se ha incrementado en un 300% en las familias. ¿Cuántos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, llegarán con cicatrices en el alma? No solamente por la pérdida de sus familiares, sino también por haber sufrido violencia física, psicológica y sexual en los hogares durante este confinamiento. ¿Sí? A ver, vamos a... Sí, maestra, nos conmueve y nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar y hay que tener, como dice la maestra Elvia, empatía, ¿verdad? Muchos recordamos, ¿verdad, maestra Amparo? Si a nosotros nos preguntan si nos acordamos que nos enseñaron en primero, en tercero, en quinto, no nos vamos a acordar. Pero si nos preguntan quién fue el maestro que marcó tu vida, tu mejor maestro o tu peor maestro, sí nos podemos acordar, inclusive hasta con nombres y apellidos, ¿verdad? Exacto, maestra Janina. Nos hace mirar que nosotros podemos cambiar vidas, que una palabra de aliento, un gesto, podemos apoyar a nuestros estudiantes, gestionar de repente un tipo de ayuda, una palabra de aliento, un mensaje, algo que ellos sientan que no solamente llegamos a impartir conocimientos, sino que estamos mirando mucho más allá de sus necesidades. Entonces, maestros, vamos a empezar este 2022 con un nuevo reto, el de humanizar la educación, el de mirar más allá, el de conocer. Y de eso nos habla la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica nos permite mirar instrumentos, sí, para ver cómo están nuestros estudiantes, pero también nos permite mirar a través de la entrevista, a través de del cuaderno de registro anecdótico, nos permite mirar qué han vivido nuestros estudiantes en los años anteriores. Muy bien, vamos a iniciar nuestro trabajo el día de hoy, ¿sí? Preguntándonos, ¿qué es evaluación? Como maestros, nosotros es importante que nuestros estudiantes disfruten las clases, ¿verdad? Que disfruten cuando nosotros llegamos, cuando un maestro ama de verdad su carrera, ama su profesión,
A nosotros no nos pagan por trabajar, a nosotros nos pagan por divertirnos, esa es la palabra. Y el primero que debe llegar feliz a la escuela es el maestro. Si nosotros queremos que nuestros alumnos disfruten de las clases y estén motivados, el aprendizaje es activo, ¿verdad? Pero existen herramientas para nosotros mirar si es verdad que nuestros estudiantes están logrando o están cumpliendo estos objetivos que nosotros planificamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una evaluación, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la evaluación, hablamos que es un proceso que forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje que realizamos nosotros a diario. Entonces, cuando hablamos de la evaluación, hablamos que también durante la evaluación, así como nosotros planificamos nuestras actividades, nuestras estrategias en base a los propósitos que nosotros miramos, seleccionamos, entonces hablamos también de que nos permite, ¿no?, lograr objetivos a nosotros como maestros también. Porque la evaluación tiene sentido tanto para el estudiante como para el docente. ¿Qué permite mirar al docente? A nosotros nos permite observar, recoger, describir, analizar, explicar y además medirnos a nosotros, mirarnos a nosotros si las estrategias y las actividades que nosotros estamos planificando, programando, ¿no?, son efectivas en nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos permite reevaluar nuestro trabajo y mejorarlo. Nos da información acerca de aquellas posibilidades, porque cuando nosotros miramos o tenemos altas expectativas con nuestros estudiantes, sabemos que al aplicar un instrumento para medir, sabemos que el niño puede dar más. Entonces nuestras expectativas tendrían que ir creciendo dependiendo la mirada que nosotros le demos a las actividades. De repente hacemos actividades mucho más retadoras, mucho más desafiantes, pero es a través de la evaluación, de ir midiendo cuánto más pueden dar nuestros estudiantes para poder ir aplicando estrategias. ¿Con qué finalidad se aplica un instrumento? ¿O con qué finalidad nosotros evaluamos, ¿no? En evaluación, como sabemos que es un proceso continuo, un proceso personalizado que se da, cuyo objetivo es conocer esta evaluación, esta evolución de cada uno de nuestros estudiantes, es necesario también recoger, ¿no?, algunos objetivos que estén definidos en el nivel y nos permite a nosotros reflexionar, valorar todo lo que nuestros estudiantes están haciendo. ¿Por qué? Porque ahora los errores que también cometen nuestros estudiantes a la hora de ser evaluados se convierten en oportunidades para aprender. Entonces, a raíz de esas oportunidades que nosotros vamos a tomar decisiones para mejorar este proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros hablamos de evaluación, para nosotros los maestros tiene una oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas. Cuando nosotros realizamos una actividad, ya decimos que al inicio de las actividades nosotros tenemos que tener bien planteados cuáles son los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación que están enmarcados en los desempeños, que están enmarcados en las competencias, en los estándares, porque no tenemos que dejar de mirar los estándares para ver qué tan lejos o qué tan cerca nosotros estamos queriendo, ¿no?, llegar con ellos. Entonces, cuando nosotros miramos y planificamos, nosotros tenemos que darles a conocer. El 2020, cuando iniciamos con este trabajo, las evidencias de nuestros estudiantes eran muy vagas, porque nosotros no indicábamos al inicio de las sesiones cuáles eran los criterios de evaluación o la ruta
¿no? De las actividades y cómo iban a ser evaluadas. Pero el 2021, con el aprendizaje del 2020, ya iniciamos las actividades planteando y los padres fueron un gran apoyo porque según los criterios de evaluación, que tenían que ser claros y legibles, los estudiantes se acercaban mucho más en sus evidencias para poder lograr lo planificado. Durante todo el proceso, nosotros tenemos 3 tipos de evaluación. Tenemos una evaluación formativa, una evaluación sumativa y una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica que ya yo les decía que se va a aplicar al inicio, ahorita, a puertas del proceso, mediante una experiencia de aprendizaje. Nosotros la llamamos experiencia cero o experiencia diagnóstica. Nos va a permitir identificar, ¿no? Nos va a permitir identificar lo que nuestros estudiantes han logrado en el 2021. Ya sabemos que muchos de ellos han ido con su carpeta de recuperación a casa y no sabemos qué han logrado o no han logrado, sobre todo para aquellos maestros que cogen un grupo nuevo y qué les falta lograr. En base a eso, nosotros vamos a ajustar una planificación, adecuándolo a estas necesidades. Considero que este año y el próximo año nos va a permitir a aquellos niños que se mantienen en el nivel lograr aquellas competencias que no han sido logradas durante este proceso. Entonces, pero no solamente la evaluación diagnóstica, en esta evaluación como instrumento se van a tocar el portafolio, vamos a mirar la libreta, vamos a mirar a través del CIAGED los resultados que han obtenido los niños. También hay un instrumento que nos permite mirar el otro lado, ¿no? El otro lado de desarrollo de los niños, que es el registro anecdótico. La entrevista con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestros colegas que han tenido a ese grupo de estudiantes y que ahora vamos a tener que mirarlos nosotros, ¿no? Entonces ellos nos pueden indicar, ¿no? Qué tanto es el grupo en general y de manera individual. Hay una entrevista que vamos a realizar con los padres de familia también. Esta entrevista nos va a permitir a nosotros mirar ese aspecto socioemocional, afectivo, económico que vienen atravesando nuestros niños de manera individual. Cuando hablamos de una evaluación formativa, ¿no? Es aquella evaluación que nosotros tenemos o llevamos durante todo el proceso. ¿Cuál es su propósito de esta evaluación formativa? Es que nosotros reflexionamos día a día lo que el estudiante va logrando o va aprendiendo. La confrontación de este aprendizaje esperado y lo que está alcanzando los niños, nosotros lo logramos a través de esa retroalimentación diaria. Generalmente nosotros hemos estado utilizando como instrumento la lista de cotejos, ¿no? Y es un instrumento que yo he visto que se ha utilizado en todas las actividades, pero hay muchos más instrumentos que podemos utilizar, instrumentos mucho más complejos para evaluar productos, para evaluar evidencias. Entonces el día de hoy vamos a mirar algo de eso. Y la evaluación sumativa o certificadora, ¿no? Me permite ver a mí qué es lo que ha logrado el estudiante y valorar ya el nivel de desempeño, ¿no? De acuerdo a las competencias.
¿Qué es un instrumento de evaluación? Un instrumento de evaluación es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta o un recurso estructurado, porque es planificado. Tiene sus momentos, tiene sus pasos, que nos permiten a nosotros recoger información. Esa información que nosotros deseamos al momento de hacer un seguimiento a cada uno de los estudiantes. Nos permite a nosotros determinar si los procedimientos o la metodología que hemos elegido a la hora de planificar son los más adecuados. Al pensar en evaluación, generalmente nosotros hemos estado acostumbrados a mirarlos como los exámenes, como las pruebas, como los cuestionarios, ¿verdad? Pero han surgido en marco a esta nueva corriente de currículo por competencias, hemos podido, ¿no?, aprender que existen diversidad de recursos que nosotros podemos utilizar como instrumentos, ¿verdad? Están las observaciones, están las pruebas, están las entrevistas, están las rúbricas. ¿Y qué es evaluación formativa? Es un proceso continuo. La evaluación formativa la entendemos como un proceso continuo en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, que provee retroalimentación, no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes, para cerrar esa brecha que nosotros sabemos que existe, ¿no?, de aprendizaje. ¿Por qué digo que a los docentes también? Porque a nosotros cuando somos monitoreados también se utiliza la retroalimentación. Hay una retroalimentación reflexiva que nos hacen nuestros equipos directivos para mirar, ¿no? Para mirar qué tan satisfechos estamos nosotros con el trabajo realizado, y a partir de eso, de todo lo utilizado, nos permite reflexionar y modificar algunas prácticas que tengamos en el aula. Y a los estudiantes, y con nuestros estudiantes nos pasa igual. Entonces, esa mirada reflexiva que tienen que tener nuestros estudiantes en cuanto a su proceso, ¿no?, qué es lo que han hecho a través de preguntas y repreguntas, cómo lo han logrado, qué dificultades han tenido, está dentro del proceso de retroalimentación que se da a los estudiantes. Con este tipo de evaluaciones a nosotros nos permite hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Que nos busca responder qué es lo que queremos lograr nosotros. Cuando nosotros planificamos un instrumento, tenemos que mirar desempeños, tenemos que mirar capacidades de las que estamos desarrollando, qué competencias y qué estándares tenemos que alcanzar. Nuestros estudiantes tienen que conocer, ¿no?, qué es lo que tienen que llegar a alcanzar. Cuando nosotros declaramos una nueva situación de aprendizaje con nuestros estudiantes, nosotros declaramos el propósito. El propósito a nosotros nos permite transmitirle a los estudiantes qué es lo que queremos lograr en el día. Después de declarado el propósito, nosotros declaramos los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos llegar a conocer, a saber? Y finalmente, la significatividad del aprendizaje del día de hoy. Esa significatividad nos permite a nosotros preguntar a los estudiantes para qué le va a servir lo que van a aprender el día de hoy. Conociendo estos 3 puntos, los estudiantes van a hacer un aprendizaje mucho más significativo y más situado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros seguir avanzando en este proceso de evaluación formativa?
Cuando nosotros entregamos o realizamos una evaluación efectiva con nuestros estudiantes, los estudiantes atienden desafíos. Los estudiantes conocen sus dificultades. Los estudiantes hacen suyo aquellos procesos que no han podido lograr y con el acompañamiento del maestro, ellos pueden mejorar y la evidencia puede ser nuevamente presentada para una nueva evaluación después de este acompañamiento. Entonces, cuando nosotros realizamos esta retroalimentación con los estudiantes, nos sirve también para mejorar ese producto. Los estudiantes pueden volver a presentarlo, sí, pueden volver a mejorar su producto y pueden volver a presentarlo. Hay 3 tipos de retroalimentación, ya conocemos. Una retroalimentación elemental, que no es la más indicada cuando nosotros les brindamos la respuesta a nuestros estudiantes, ¿verdad? La retroalimentación descriptiva, aquella que nosotros sugerimos mejorar o especificar algo que a ellos les falta, ¿no? Pero también hay una retroalimentación que es la más indicada que nosotros debemos realizar en nuestros estudiantes, es justamente aquella que se realiza por descubrimiento y reflexión, mediante el análisis de las respuestas, de las preguntas, de las repreguntas, del parafraseo, de esas devoluciones que nosotros hacemos a nuestros estudiantes, con la única intención de que ellos reflexionen, que utilicen su razonamiento, su pensamiento, para que identifiquen aquellos errores, aquellas dificultades en ese proceso o que han realizado durante esa evidencia para que ellos puedan mejorarlo. Entonces, cuando uno hace suyo el error, identifica, reconoce y asume que tiene que mejorar, es que se da esta retroalimentación muy enriquecedora, porque le permite al estudiante a través de todo el proceso de ir mejorando en sus evidencias y en su aprendizaje. La evaluación sumativa o certificadora, la que se da al final de todo proceso de aprendizaje, nos permite a nosotros sacar conclusiones. Y no es la que se da al final del año, es la que se da al final de cada experiencia de aprendizaje. Entonces, a nosotros nos permite mirar qué tan cerca, qué tan estamos para volver a retomar de repente algunas competencias, algunas capacidades que han quedado sueltas para el logro. Y a nosotros, el poder mirar y planificar, reformular aquellas competencias. La evaluación sumativa tiene 2 funciones centrales. Valorar el desempeño, ¿no? A través de una evaluación cualitativa y la de la certificación, ¿no? El poder comunicar a los padres oportunamente, mensualmente, aquellas situaciones o aquellas competencias que el estudiante no está logrando. No es que nosotros tenemos que esperar que a la hora de entregar los informes, ¿no? Del logro de los estudiantes, sino al término de cada unidad, de cada experiencia de aprendizaje, de cada proyecto, informar a los padres de familia qué tan lejos o qué tan cerca están los niños a través de una valoración descriptiva, de una evaluación descriptiva, qué tanto han logrado los estudiantes cuando nosotros hemos podido trabajar en esa experiencia de aprendizaje. No esperemos entregar libretas, no esperemos a fin de año para poderles comunicar oportunamente a los padres de familia. Por eso es que se pide ahora evaluación descriptiva, ¿no? ¿Qué han logrado? ¿Qué competencias se han logrado?
qué puntos de las competencias de los desempeños aún les falta lograr a nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que el nivel de desempeño en nuestros estudiantes es tal como lo presenta en el cuadrito, ¿verdad? Tenemos las escalas C, B, A y AD, ¿verdad? Muchos se preguntan si es que nuestros estudiantes al término de los 2 años de virtualidad han podido lograr, han podido obtener un logro destacado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han colocado ADET en los resultados de las evaluaciones de los estudiantes? Ojo, que si nosotros leemos la descripción, me dice cuando un estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado con respecto a la competencia. Me pueden escribir a través del chat. ¿Han colocado AD? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Miss? Sí, ¿Sí han podido colocar? ¿Ustedes consideran que nuestros estudiantes, yo les hago una pregunta, no para que me respondan, sino para reflexionar. ¿Ustedes consideran que, supongamos en el área de matemática, que hayan colocado AD, nuestros estudiantes para colocar AD, los estudiantes tienen que estar en un estándar o un nivel superior del grado? No el haber alcanzado de su grado, ¿ah? Porque es un logro destacado. Miren, entonces cuando nosotros utilicemos esta escala, miremos si nuestro estudiante ha ido más allá de lo requerido en su grado. Hemos tenido limitaciones, no se han podido desarrollar todas las competencias de una área. El área que más se ha desarrollado es el área de personal social. En matemática, en comunicación, en ciencia, han quedado muchos temas sueltos. En religión, muchos no se han tocado. En arte tampoco. Entonces se ha priorizado por algunas áreas y por algunas competencias. Por eso yo les invito, maestros, a reflexionar. Este AD es un logro destacado. Significa que si mi estudiante está terminando segundo grado, para poderle yo colocar AD, es que el niño está desarrollando competencias o desempeños del tercer grado. ¿Sí? El A, que es un logro esperado, es cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia de su grado. ¿Ya? En proceso es cuando el estudiante está próximo o cerca, ¿no? Cuando ya está llegando, ¿no?, a desarrollar las competencias de su grado, ¿no? Y que necesita, pues, un acompañamiento, pero que se deja acompañar, ¿no? Y que estamos en ese proceso. Y en inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en el desarrollo de las competencias, que tiene dificultades, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que no todos nuestros estudiantes aprenden al mismo ritmo, al mismo estilo, ¿no? De la misma forma. Por eso tenemos que atender esa diversidad, ¿no?, de nuestros estudiantes. Pero sí, yo les invito a reflexionar sobre cómo y cuándo se debe colocar la AD en nuestras calificaciones. Miren, para utilizar nosotros la evaluación, tenemos este cuadro. Dentro de la programación anual y la evaluación formativa, nosotros tenemos que ir registrando unidad por unidad. Nosotros empezamos ese es nuestro punto de partida, el presente año, una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Que nos permite a nosotros identificar algunas necesidades, no solamente de los logros alcanzados en las competencias, sino esas necesidades que no nos permiten que el estudiante pueda alcanzar su aprendizaje. Ya sabemos de ese aspecto emocional, socioemocional, afectivo, económico que tienen nuestros estudiantes.
Entonces, durante todo el proceso se da una evaluación formativa, pero al finalizar la unidad se da una evaluación sumativa que viene nuevamente a hacer una evaluación diagnóstica. Esta información nos permite ajustar a nosotros, nos provee recursos para ajustar nosotros nuestra siguiente experiencia de aprendizaje, nuestra siguiente unidad. Entonces, la evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa es recurrente durante todo el periodo escolar. ¿Ya? Aquí tenemos. Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de evaluación, ¿no? Nosotros miramos que durante el desarrollo de todas nuestras sesiones dentro de la unidad se deben tener en cuenta diversos instrumentos. Los instrumentos que más se utilizan dentro de la evaluación formativa, que más se utilizan y que son las más precisas a la hora que nosotros podamos identificar resultados para hacer este seguimiento con los estudiantes, es la lista de cotejos y la rúbrica. La lista de cotejos sí la utilizamos y la manejamos, ¿no? Porque es un instrumento que nos permite a nosotros mirar, ¿no? Si el niño ha hecho o no ha hecho, ¿no? Alguna actividad, ha logrado o no ha logrado una actividad. Pero la rúbrica es un instrumento mucho más complejo. Generalmente la rúbrica se utiliza en la elaboración de textos, ¿no? En la producción de textos. Nosotros también realizamos un tipo de retroalimentación individual y oportuna que nos permite a nosotros mirar, ¿no? En nuestros estudiantes aquellas producciones, aquellas evidencias por producción y actuación de manera individual o grupal, que también, ¿no? Las grupales favorecen al aprendizaje de los estudiantes, porque a través de mirar el avance de los compañeros en este aprendizaje colaborativo que se da, también nos permite aprender y ayudarnos, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vamos a seleccionar aquellas estrategias y aquellas actividades que son más eficaces para trabajar con nuestros estudiantes. Y a través de esto nos permite a nosotros mirar esa oportunidad de mejora en el trabajo final. ¿Por qué? Porque si mi estudiante, ya les mencionaba yo con anterioridad, si mi estudiante cree, ¿no? O reflexiona o mira, ¿no? Su producción y ve que algunas falencias, él puede volver a realizarlo y volver a presentarlo para una entrega final. Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar nuestros instrumentos. Nuestros instrumentos deben adecuarse a la complejidad de la competencia. Ya les decía que hay competencia y hay áreas que deben ser evaluadas con instrumentos diferenciados. Nosotros hemos utilizado demasiadas listas de cotejos y yo le digo por la experiencia que yo tengo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una lista de cotejos nos permite a nosotros mirar, ¿no? Con exactitud la presencia o ausencia de conocimientos, de habilidades, de actitudes o valores, ¿no? Solamente nosotros en esa mirada tenemos dos posibilidades, ¿no? El sí o el no, el presente o el ausente, el correcto o el incorrecto, entre los más comunes, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de utilizar este instrumento, ¿verdad? Nosotros
lo hemos utilizado demasiado y muchas veces no nos permite mirar más allá de lo que necesitamos mirar, ¿no? Entonces hay que utilizar instrumentos variados para contrastar esta evidencia recogida, para mirar esos errores, esas cosas y esas posibles oportunidades de aprendizaje que el estudiante puede brindarnos a nosotros. ¿Qué instrumentos nosotros conocemos? ¿No? Entonces, existen instrumentos que nos van a permitir a nosotros recoger evidencia de desempeño. Y hay instrumentos que nos van a permitir a nosotros verificar los niveles de logro. Cuando nosotros hablamos de la evidencia de desempeño que ha ejercido el estudiante durante la sesión, entonces miremos a los portafolios. El portafolio es un instrumento que nos permite a nosotros mirar, ¿no? Qué tanto ha desarrollado el estudiante o qué tan lejos y qué tan cerca está de haber conseguido ese desempeño precisado que nosotros lo hemos desarrollado a través de estos criterios de evaluación, que hemos seleccionado, que hemos planificado y que ahora estamos recogiendo, ¿no? Estos productos finales, estas evidencias, ¿no? Ya sea por proyecto, ya sea por resolución de problemas, ya sea a través de ejercicios, ya sea de monografías, de ensayos. Ya sea de mapas temáticos, semánticos, espinas, cualquier actividad que el estudiante haga como producto que sea para nosotros el evidenciar, ¿no? Ya sea por actuación, por producción, es una evidencia de desempeño. Las pruebas escritas, que también no son malas, esos cuestionarios que hemos podido aplicar con nuestros estudiantes, ¿no? Que pueden ser de elección múltiple, simple, compleja, o de una respuesta abierta o en construcción, ¿no? Esas pruebas orales, esas entrevistas, estas guías de observación, entre otros instrumentos. Pero los instrumentos que a mí me permiten verificar el nivel de logro es la rúbrica, porque la rúbrica es un instrumento que me ayuda a mirar a mí, ¿no? ¿Qué tanto ha logrado el estudiante, ¿no? Y en diferentes rubros, en una producción escrita. Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas orientadoras para tener en cuenta a la hora de seleccionar y elaborar un instrumento. Entonces, dependiendo el desempeño, la competencia que nosotros queramos evaluar, es que nosotros vamos a tener que mirar cuál es el instrumento que yo voy a utilizar. Entonces, para lo cual yo tengo que hacer unas preguntas para poder seleccionar este instrumento. Entonces, porque hay instrumentos que se van mucho más tiempo para la evaluación, para la aplicación, para poder recoger aquellos logros de mis estudiantes, pero hay instrumentos que son mucho más prácticos para aplicarlos. Entonces yo tengo que mirar qué tiempo voy a destinar, qué materiales o recursos van a necesitar mis estudiantes para evidenciar, ¿no? Lo voy a evaluar de manera individual o de manera grupal. ¿Qué tipo de situación de evaluación es más adecuada para mis estudiantes? ¿No? Individual, grupal, ficha de observación, lista de cotejos, rúbrica, de repente necesito hacer una prueba escrita, ¿no? Con preguntas cerradas, con preguntas abiertas. ¿Con qué propósito voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo quiero medir en mis estudiantes? ¿No? ¿No? Si de repente quiero medir el proceso, quiero medir el inicio para que me dé más pistas para la programación, quiero medir si ha logrado el nivel del logro,
¿no? La competencia. Entonces yo tengo que mirar con qué propósito es que voy a evaluar para poder elaborar un instrumento. ¿Qué instrumento es el más adecuado para lograr esto? Entonces, dependiendo de estas preguntas es que yo voy a ya también a evaluar, ¿no? Si son competencias, si son capacidades o si son desempeños y sus indicadores para poder planificar. Aquí tenemos algunos instrumentos, ¿no? Y que me dicen en qué consiste la utilización de estos instrumentos. Entre los más usados ahora, y que vamos a evaluar en la evaluación diagnóstica, es el portafolio. Ese portafolio que el maestro del grado anterior tiene que habérmelo heredado ya, ¿no? Donde me va a permitir a mí conocer el nivel de progreso de los estudiantes durante el 2021, porque lo que nosotros queremos mirar es qué han desarrollado, qué han trabajado nuestros estudiantes, ¿no? Cómo es que han sido esos logros, esas metas, ¿no? Si han sido retadoras, si han sido reflexivas, al desarrollarlas, ¿no? Entonces, esta carpeta que ya tenemos que solicitarla, mirarle, porque ahora son virtuales y los maestros con un enlace te lo pueden compartir. Entonces ya deberíamos de repente en la semana de gestión solicitar para mirar, ¿no? Para mirar no el trabajo del docente, sino las producciones de los estudiantes. Esas producciones que nos van a permitir a mí mirar cómo está mi grupo, qué tipo de trabajo se ha realizado, cómo es que los ha realizado, qué dificultades han tenido, qué logros se pueden evidenciar en la producción de sus evidencias. Aquí tenemos la carpeta o expediente. El portafolio es un dossier que ha recopilado los trabajos de manera individual o de manera grupal, ¿no? Donde van evidenciadas también aquellas reflexiones y aquellas experiencias obtenidas por los estudiantes, los cuales nos van a permitir a nosotros recoger información, ¿no? Recoger información sobre el desempeño que han podido evidenciar los estudiantes, ¿no? Ese acompañamiento, esa evaluación durante todo ese proceso. Entonces, ¿qué le permite al estudiante el poder mirar ese portafolio? Es que el estudiante pueda apreciar su propio desempeño y qué tanto ha podido crecer en el transcurso de sus actividades, en el transcurso de las experiencias, inclusive al finalizar su año. Porque de repente al inicio, esas evidencias que él presentaba con algunas limitaciones, aprendió en ese proceso de retroalimentación, de acompañamiento, de guía, de mediación del maestro, a mejorar sus producciones y evidencias. Estas son las características que se tienen en cuenta en el portafolio, ¿no? En el portafolio promueve el aprendizaje autónomo, porque ya les decía, al estudiante le permite mirar sus presentaciones, sus actividades, con el fin de ir mejorando en este proceso. Al estudiante le provee o le posibilita ese proceso de autoevaluación y coevaluación que a uno le permite mirar qué tanto está aprendiendo o qué tanto le falta para poder conseguir, y en ese proceso hacer también la metacognición. ¿Cómo es que lo estoy haciendo? Cuando un estudiante presenta una evidencia, ¿no? Y a la hora de la retroalimentación, la maestra le hace o el maestro le hace ver aquellos logros alcanzados o también aquellas dificultades que tiene o que ha tenido al haber desarrollado esta actividad, el estudiante realiza la metacognición y esa metacognición me permite mirar qué es el camino que yo estoy siguiendo para aprender. ¿Cómo lo estoy haciendo? Si es que me está dando resultado, si no, para cambiar de estrategia. Se muestra como una tarea auténtica, ¿verdad?
está situado en una realidad, en una necesidad de aprendizaje del estudiante. Y porque es retadora y es significativa para él, ¿ya? Porque al contener evidencias relevantes de ese proceso de aprendizaje, el estudiante, ahora se habla de un aprendizaje significativo, situado y colaborativo, y que está centrado este portafolio en el desempeño del estudiante, y es lo que miramos nosotros, ¿no? Estos criterios de evaluación tienen que estar centrados en el desempeño, en ese desempeño precisado por actividad que nosotros escogemos a la hora de planificar. Entonces, todo esto está considerado como dentro de la evaluación formativa. Este es un instrumento muy importante que el estudiante tiene que mirar. Entonces, ¿nuestros niños pueden elaborar sus portafolios? Sí, ellos pueden elaborar sus portafolios. Ahora ya con el Workspace que nosotros estamos trabajando, todos los maestros ya tenemos las cuentas de Aprendo en Casa, ya nosotros podemos crear su plataforma de Classroom, podemos invitar a cada estudiante a que cree su portafolio, que lo diferencie por mes, que lo diferencie por sesiones, que lo diferencie por áreas. Y en esta evaluación, en este nuevo enfoque de educación híbrida, en el cual nosotros vamos a tener que combinar la presencialidad con las herramientas, es que nosotros vamos a poder, ¿no?, seguir trabajando con nuestros estudiantes, y este instrumento del portafolio va a ser un instrumento que vamos a tener que elaborarlo y trabajarlo con nuestros estudiantes, y que van a ir evidenciadas ahí todas sus actividades, ¿no?, con la evaluación pertinente. Aquí tenemos algunos pasos para diseñar nuestro portafolio con nuestros estudiantes. Tenemos una explicación sobre la importancia y el propósito del portafolio. Nosotros tenemos que guiar a los estudiantes, ¿no? Hacerles ver, ¿no?, qué trabajos se van a incluir y cómo los vamos a organizar, si es por áreas, ¿no?, si es por mes, por actividad, por semanas, por sesiones, ¿no? Y de acuerdo a las actividades, ¿no?, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a los criterios de evaluación, es que nosotros vamos a establecer cómo es que se va a realizar esa evaluación de las evidencias que los niños realizan, ¿no? Entonces también vamos a ubicar al portafolio, también lo podemos organizar de acuerdo a lo que ellos presentan, al tipo de evidencia. De repente si son ensayos, artículos, revisiones bibliográficas, si son producciones, si son grabaciones de hechos, de repente un audio, un video, fotografías, si son testimonios, ¿no?, a la hora de realizar entrevistas a las personas con los trabajos que voy a realizar, ¿no? Y producciones de cualquier tipo, ¿no?, de todos los obtenidos durante el trabajo. Vamos a indicarles algunas pautas de organización, de portada, introducción, capítulos, secciones, ¿no?, para que esos trabajos sean también organizarlos por orden cronológico o por actividad, ¿no? De repente tenemos la experiencia número 1, yo me imagino, la experiencia número 1, una experiencia tiene 3 actividades, esas 3 actividades incluyen 5 sesiones, en cada sesión, dependiendo, ¿no?, el área que ha sido trabajada, ¿no? Y como ya decíamos aquí, el tipo, ¿no?, el tipo de evidencia. Portafolio, ¿no? Podemos ahora no hacer solamente los portafolios en físico, sino virtuales. Y eso no quiere decir que nuestro estudiante también puede elaborar su portafolio físico. Ahora el portafolio físico no solamente es ese archivador donde presenta las actividades, sino también puede ser una cajita, puede ser una bolsita elaborado con material reciclable. Entonces hay tantas maneras de trabajar con nuestros estudiantes, ¿no?
Y las variaciones, como paso número 6, vamos a valorar, ¿no? Esas evidencias que registran los estudiantes y aquellos aspectos que tenemos que mirar para mejorar, ¿no? Todos los productos de nuestros niños son válidos, así tengan errores, porque hemos dicho que esos errores son oportunidades de aprendizaje. El punto es poder saber hacer la retroalimentación. Una retroalimentación oral es la que nosotros hacíamos a través del WhatsApp, a través de los videos, ¿no? A través de las preguntas y repreguntas de manera oral, ¿no? Vía telefónica. Una retroalimentación escrita son las anotaciones que nosotros hacemos a las producciones o actuaciones con nuestros estudiantes. Pero así como nosotros podemos preguntarle de manera oral, las preguntas van indicadas también de manera escrita. Entonces podemos hacer estos tipos con tal de que, con el único objetivo de que nuestros estudiantes mejoren en sus producciones. La rúbrica como instrumento de evaluación. En la rúbrica nosotros tenemos que establecer criterios, ¿verdad? Este instrumento como tal contempla algunas descripciones, algunos criterios en cada uno de los niveles de logro que yo voy a plantear. Tiene tanto un uso formativo como un uso sumativo, porque en el aspecto formativo me permite a mí guiar, ¿no? A lo largo de toda esta actividad, el avance del estudiante. Pero también me permite mirar el logro obtenido. Entonces, cuando nosotros se nos plantea una rúbrica para la presentación de una actividad, yo voy mirando hasta dónde puedo llegar o qué es lo que voy a hacer yo en cada uno de los criterios planteados. Entonces, ¿por qué es que la rúbrica me permite a mí, o es más, o debo como maestro aprender a elaborarlo y a utilizarlo, ¿no? Porque los estudiantes a la hora que yo planteo los criterios, ¿no? De acuerdo a los desempeños que yo voy a evaluar, le permite antes de realizar el producto a mi estudiante o su evidencia, conocer cuáles son las expectativas que tiene el maestro de acuerdo al desempeño que quiere conseguir en el estudiante. Porque ya está planteado, tú le das a conocer, vas a presentar de repente un ensayo y para la evaluación tienes que tener en cuenta esta rúbrica de evaluación. Entonces el estudiante se permite mirar aquellos aspectos que va a tener que desarrollar en ese ensayo para ir midiendo su logro, ese nivel de logro de la competencia o del desempeño que quiere el maestro que el estudiante alcance en la evidencia. Entonces el mismo estudiante puede monitorear su avance a medida que realiza o que presenta la actividad. Los estudiantes están seguros de la calidad de sus trabajos y juzgan su producción y la de sus pares usando estándares establecidos en la rúbrica, porque ya están dados ahí en los criterios. Los estudiantes usan la rúbrica para verificar su trabajo antes de la entrega, porque si yo sé que he alcanzado o que mi trabajo, la presentación de mi trabajo tiene o cuenta con los siguientes criterios, entonces yo tengo por seguro que he logrado, ¿no? Colmar las expectativas de lo solicitado. Entonces los estudiantes con necesidades educativas especiales disponen de rúbricas adecuadas y ahí viene la adecuación y el trabajo de los maestros, ¿verdad? De acuerdo a su estilo de aprendizaje y aquellas necesidades específicas. También se construyen rúbricas para bajarles un poco el nivel de complejidad justamente para atender a mis estudiantes. Pero también en esas rúbricas podemos medir, ¿no?
a nuestros estudiantes con habilidades especiales y superdotación, porque también hay niños ubicados en nuestra aula que dan más. Entonces yo puedo seleccionar una rúbrica con criterios, bajando los criterios para mis necesidades, para mis niños con necesidades de aprendizaje y para mis niños con superdotación. Aquí tenemos unos modelitos de la rúbrica. ¿Qué necesitamos evaluar? ¿Qué aspectos se pueden evaluar? Miren, aquí está la competencia, aquí tenemos las capacidades. Por cada capacidad, nosotros vamos a plantear actividades, ¿no? Entonces, problematiza, diseña, genera, analiza, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los indicadores de desempeño que van a estar por cada una de las capacidades formuladas. Y aquí tenemos, ¿no?, los criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces tenemos cuando los estudiantes están en inicio, están en proceso, están en logro previsto y logro destacado, ¿no? Que les podemos también dar una escala numérica, ¿verdad? Para mirar el indicador de desempeño, el nivel de desempeño. ¿Ya? Aquí está. Entonces, yo sí le comentaba al amigo del dirigente del SUTE que para manejar estos instrumentos y para poder elaborarlos conjuntamente, se necesita más que una ponencia, se necesita un taller. Y yo les digo, maestros, lo que nos estaba faltando como magisterio es este punto, atender a este punto, a esta necesidad formativa de los maestros en la elaboración de instrumentos de evaluación. Entonces, un taller donde nos permita de repente trabajar un día, toda una jornada, una mañana, cómo elaborar, ¿no?, una rúbrica, cómo elaborar una lista de cotejos, cómo elaborar una ficha, cómo elaborar una encuesta, una entrevista, una guía de observación, un cuestionario, ¿no?, con preguntas abiertas, cerradas. Entonces, para eso necesitamos más que una ponencia, porque ahorita yo les puedo dar algunas indicaciones, lo que se necesita es un taller, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, nosotros podemos mirar en la rúbrica diversas capacidades, ¿no? Y mirar el inicio o el progreso, ¿no? Una lista de cotejos. Ya hemos dicho que la lista de cotejos es un instrumento mucho más fácil y simple de mirarla porque nos permite, logró, no logró, sí o no, ¿verdad? Aquí nos permite evidenciar algunos desempeños previstos en el aprendizaje, ¿no? Y sí, a través de sí, no, nos permite, nos brinda retroalimentación y aquellas orientaciones que nosotros le brindamos a los estudiantes de mejora. Con la evaluación formativa se utiliza, ¿no?, este instrumento porque el sí y el no nos permite a nosotros mirar si hay presencia o ausencia de actividades o de indicadores que el estudiante ha podido desarrollar, ¿no?, en alguna actividad. ¿Cómo es que se hace una matriz? Porque todo instrumento debe tener matriz para la validación o valoración de los instrumentos. Aquí yo les estoy presentando una matriz, ¿ya? Para yo poder seleccionar aquellos criterios que quiero evaluar, ¿de dónde los saco? Los voy a sacar de mi unidad, de mi experiencia, de mi proyecto, porque solamente ahí yo voy a poder mirar aquellas competencias, aquellas capacidades, ¿no?, aquellos indicadores, ¿no?, precisados para poder mirar lo que yo voy a evaluar. Entonces, a la hora de que yo hago mi matriz de valoración del instrumento, porque deberíamos aprender a elaborar instrumentos con su respectiva validación.
¿no? Entonces, a la hora que yo miro, a la hora que yo planifico mi unidad, ahí van a estar las competencias, las capacidades y los indicadores precisados de lo que yo quiero lograr con mis estudiantes. Y esos van a ser trasladados a los instrumentos de evaluación. Si yo miro mi rúbrica, yo miro mi lista de cotejos, yo miro mi ficha de observación, ahí tienen que estar registrados lo que yo en mi matriz voy a elaborar. Por ejemplo, como indicador de desempeño precisado, distingue las variables independientes e independientes del proceso de indagación. Aquí debo considerar, ¿ya?, qué es lo que me va a evidenciar el logro de ese indicador, ¿no? Entonces, tengo que mirar aquí qué procesos cognitivos ha desarrollado el estudiante para el logro de este desempeño, ¿no? De repente, si en ese sentido el estudiante participa, ¿no? Activa saberes previos, ¿no? Entonces, yo tengo que mirar, ¿no? Gracias. Entonces, yo tengo que mirar aquella situación que el estudiante me va a poner en juego para poder validar o valorar, ¿ya? Aquí. Miremos este instrumento, cómo ha sido seleccionado en esta unidad. Por ejemplo, dice, en este informe de indagación sobre la transferencia del calor en los materiales, ¿ya? Para la selección de este instrumento, habían unas preguntas, ¿recuerdan que se hacían? Ya, el tipo de evaluación que se iba a realizar, si era sumativa, formativa, diagnóstica, en este caso es formativa. La situación de evaluación, los aprendizajes esperados que quiero lograr y el producto previsto. El instrumento que ha sido seleccionado en este sentido es una rúbrica de información de indagación, ¿no? Aquí yo tengo una rúbrica y tengo una lista de cotejos. ¿Qué me va a permitir mirar la rúbrica? Ese informe de indagación sobre la transferencia del calor de los materiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estudiante aquí va a elaborar un procedimiento. Va a elaborar un procedimiento y para la elaboración del procedimiento hay criterios, hay secuencias que el estudiante va a seguir. Entonces, en ese diseño de estrategias, al momento de hacer la indagación, el estudiante va a tener en cuenta algunos pasos. De repente los realiza o no los realiza y ahí me va a indicar a mí el nivel de logro alcanzado del estudiante con respecto a este desempeño. Entonces el maestro está proponiendo elaborar una RIB. Cuando el estudiante debate, ¿no? Por eso dice que tiene que tenerse en cuenta aquella capacidad, ¿no? Aquel proceso cognitivo que el estudiante va a desarrollar para poder seleccionar el instrumento. Cuando el estudiante va a debatir sobre la generación de la electricidad por centrales eléctricas, la herramienta indicada, prevista, va a ser una lista de cotejos. Porque al emitir un juicio de valor sobre un impacto social, yo voy a valorar si lo hizo, si no lo hizo, si lo logró, si no lo logró, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la competencia, a la capacidad y a los indicadores o a los desempeños precisados, a los criterios de evaluación, es que yo voy a seleccionar mi instrumento. Aquí tenemos una rúbrica en general. Miren la competencia que se ha previsto, las capacidades, porque no solamente se evalúa una capacidad, sino se evalúa más capacidades. ¿Por qué se dice que la rúbrica evalúa logros o niveles de logros? Porque me permite a mí conjugar varias capacidades a la hora de evaluar.
Entonces, en cada una de las capacidades, yo tengo indicadores de desempeño. Y del indicador de desempeño es que yo voy a medir el nivel, ¿no? En inicio, en proceso, logrado, destacado. ¿Mm? Miremos el primer aspecto, donde me habla acerca de la capacidad de problematizar situaciones. Yo tengo aquí disculpen, yo tengo aquí esta situación, ¿no? Esta capacidad de problematizar situaciones. Entonces, los indicadores de logro es que formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables y formula hipótesis considerando la relación entre las variables independientes, dependientes, que responden a un problema seleccionado por el estudiante. Este es en el caso de una rúbrica elaborada para un estudiante de secundaria, ¿ya? Cuando el estudiante no formula preguntas ni realiza hipótesis, ¿no? Y simplemente describe el fenómeno a indagar, el estudiante está en inicio. En proceso, cuando formula preguntas e hipótesis que no se relacionan con el problema de indagación. Logrado, cuando formula preguntas, hipótesis donde se evidencia una de las variables de estudio. Miren en el camino, ¿no? Cómo me permite a mí la rúbrica ir mirando el avance de los estudiantes con respecto al indicador. Y destacado cuando formula preguntas o hipótesis estableciendo relaciones causales entre las variables y los estudiantes. Cuando el estudiante relaciona estos indicadores de acuerdo a la capacidad es que ha obtenido. Acá es parcialmente, ¿no? Acá en proceso y acá cuando no logra, ¿no? Satisfacer las expectativas, ¿no? No formula preguntas ni hipótesis, ninguno de los dos. Simplemente ha descrito el fenómeno de indagar. Entonces, hay que considerar las capacidades, los desempeños que deseo yo lograr con los estudiantes y el nivel de logro destacado, que va de menor a mayor complejidad, ¿no? Y eso se sacan de aquí, ¿ya? De mi planificación, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros a la hora de planificar nuestras experiencias de aprendizaje, tengamos en cuenta cuáles son los indicadores de desempeño que yo quiero evaluar, ¿no? A la hora de realizar una rúbrica y cuáles son los indicadores de desempeño que yo quiero evaluar simplemente con una lista de cotejo o los que yo deberían ser evaluados con una guía de observación. Generalmente en el nivel inicial, todas las maestras utilizan como instrumento las guías de evaluación, de observación, ¿no? Ellos están todo el día observando a los estudiantes, qué actividades realizan o no realizan y hacen. El trabajo de la maestra inicial es hacer un instrumento por estudiante, de manera individual, ¿no? Si tenemos 30 estudiantes en aula, la maestra estaría diariamente realizando 30 guías de observación diarias. En el nivel primario y secundario nos permite hacer una sola matriz de evaluación para todos los estudiantes, ¿sí? Ya sea lista de cotejos, ficha de observación, pero precisando, ¿no? Aquellos criterios que me van a permitir a mí evaluar a niños con habilidades, ¿no? Diferentes, ¿no? Ya sea
niños con problemas de aprendizaje o superdotación también, ¿no? Porque tenemos que mirar que en nuestra aula no todos los niños aprenden de la misma manera, al mismo ritmo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer instrumentos también adaptados a estos niveles de nuestros estudiantes. ¿Mm? Para poder aplicar un instrumento de evaluación con nuestros estudiantes, nosotros tenemos que mirar también de qué manera es que queremos evaluar. Se evalúa de manera individual para ver el avance de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque también hay un acompañamiento individual, pero también algo muy enriquecedor es cuando se trabaja de manera grupal, porque se acompaña al grupo y ayuda como grupo a los estudiantes mirar aquellos avances que tienen como equipo y también aquellas debilidades que tienen de manera individual. Hay una estrategia que se utiliza con los estudiantes ahora y que se va a utilizar mucho con los estudiantes, la clase invertida. No sé si habrán escuchado hablar de ella, que es uno donde nos permite a nosotros enviarles trabajo de lectura a nuestros estudiantes para que ellos ya vengan con muchos más saberes previos a aportar en clase, a trabajar de manera colegiada, en equipo, donde los productos que ellos van a presentar van a ser mucho más enriquecedores y nos va a permitir a nosotros gestionar ese tiempo que es tan valioso en aula para poder valorar sus avances. Entonces no dejemos de mirar esa estrategia porque es una estrategia que se aplica ahora también a este enfoque híbrido que es la clase invertida. Es una de las mejores estrategias que se puede aplicar en estos momentos, ¿no? Los instrumentos de evaluación, ¿qué nos permite a nosotros? ¿Qué nos permite? Estos instrumentos nos permiten hacer las devoluciones, ¿no? Ese acompañamiento, esa guía, esa mediación, ese coach que deberíamos hacer nosotros con los estudiantes. Estas devoluciones, ¿no? Son esas sugerencias a través de preguntas y repreguntas a nuestros estudiantes de cómo han realizado su trabajo y a través de las preguntas ellos se den cuenta de cómo deben mejorar. Entonces, a través de esas preguntas nosotros no les vamos a dar la respuesta, sino les vamos a aperturar, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Que le va a permitir comparar a él en lo que hizo, cómo intentó hacerlo y cómo finalmente debe hacerlo. Entonces, esas devoluciones le darán cuenta al estudiante por sí mismo lo que ha logrado, lo que todavía no ha logrado y lo que puede lograr. Esas devoluciones, ¿no? En los docentes pueden incluir, dice, la valoración de lo alcanzado, y esto no quiere decir de que si un estudiante ha presentado su evidencia de manera correcta, me va a permitir a mí felicitarlo y ahí quedó muy bien, lo has hecho, Juan, excelente, te felicito. El estudiante pudo haberlo hecho, ¿no? Pero lo que necesitamos nosotros es decodificar a través del acompañamiento de las preguntas y repreguntas cómo es que lo ha hecho, cuál es el proceso que él ha seguido. Y de esa manera va a afianzar el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Porque si tú le dices, lo has hecho bien y el estudiante no sabe ni cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho bien, entonces no va a ser ese proceso de aprehensión del aprendizaje, cómo es que lo ha realizado, ¿verdad? Entonces, ofrecer preguntas sobre sus errores y vacíos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y solamente con las preguntas y repreguntas, con esas devoluciones que nosotros hagamos a los estudiantes, el estudiante va a dar en cuenta, ¿no? Él va a tener en cuenta lo que ha logrado, lo que no ha logrado y lo que debería haber logrado. Cuando nosotros ofrecemos esas sugerencias de mejora, es a través
de las preguntas, pero el estudiante es el que tiene que darse cuenta de eso. ¿Qué otro camino pudiste haber seguido? Ya lo hiciste así, lo hiciste muy bien, pero tú crees que hay otra alternativa, lo pudiste hacer de otra manera, ¿no? Hay otra forma de representarlo de repente. Entonces solamente así el estudiante va a dar cuenta de esto. ¿Ya? En cuanto a las rúbricas, existen muchos aplicativos ahora. Mire, la tecnología nos permite a nosotros de manera, utilizando herramientas o plataformas, nos permite a nosotros elaborar y nos acompaña, porque nosotros tenemos debilidades a la hora de formular rúbricas. Entonces, hay instrumentos, hay aplicativos, ¿no? En línea, busquemos. Yo siempre he dicho, maestros, que al iniciar esta pandemia nosotros teníamos dos debilidades. Y eran debilidades con respecto a este desarrollo de competencias que les exige a los estudiantes tener. Dentro de las 31 competencias que tiene el currículo nacional hay dos competencias transversales, ¿verdad? Uno es la del uso de las TICs, que los maestros no contamos con esa competencia desarrollada, y con la autonomía en el aprendizaje. Entonces, nosotros deberíamos apoyarnos con tutoriales. Y aquí les traigo yo una muestra de estos aplicativos que nos permiten a nosotros, ¿no? Poder elaborar y acompañar en el diseño de rúbricas. ¿Por qué les he traído lista de cotejo y rúbricas y el portafolio? Porque son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar ahora. Hemos dicho, la lista de rúbricos hemos utilizado, sí. La hemos sobreutilizado. La lista de cotejos. Ahora aprendamos a utilizar rúbricas, ¿no? Busquemos tutoriales. Ese aprendizaje autónomo que nosotros les exigimos a nuestros niños, hagamos lo propio también. Y utilicemos la tecnología. 2 años utilizando la tecnología. Afiancemos esas competencias para nosotros apoyar a nuestros estudiantes, ¿no? En la mejora. Y sobre todo mirar. Los instrumentos de evaluación nos permiten a nosotros mirar, ¿no? De acuerdo a nuestra planificación, lo que nosotros queremos conseguir como objetivo. Y poder acompañar al estudiante en sus debilidades. El evaluar no significa desestimar. El evaluar no implica, la evaluación no es punitiva. La evaluación nosotros ahora la miramos como maestros, como una forma de mirar qué tanto han avanzado con nuestros estudiantes y acompañarlos en ese proceso. Una cosa es una prueba y otra cosa es una evaluación. ¿Sí? A veces las pruebas cerradas, por ejemplo, las que nos pone el ministerio a nosotros, ¿no? Las PUM, ¿no? Lo apruebas o lo desapruebas, pero una evaluación, ¿no? Bien dada, es la que nos permite a nosotros acompañar en el proceso de nuestros estudiantes para el logro de sus objetivos. Gracias, maestros. Muchas gracias a usted. Si hubieran preguntas, por favor.